la ONU estableció que se elevó a 0.872, lo que ubica a Tabasco en el lugar 21 a nivel nacional. Hay carencia de servicios de salud y seguridad social. Los datos del Coneval refieren a que el 13.4% de la población carece de acceso a los servicios de salud, dejando y afectando a más de 320,000 tabasqueños con este 13.4% que señala. Asimismo, el 67.0% carecen de acceso a la seguridad social. La afiliación a los servicios de salud y seguridad social, de acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico de Tabasco del 2015, señala que en Tabasco el promedio estatal de afiliados alcanza solo el 84.7% de la población, es decir, aproximadamente 13% no tiene acceso a la salud. Los municipios que están por debajo de este promedio son Centro, Cunduacán, Jalpa de Méndez y Nacajuca. También quiero señalar, en materia de recursos humanos, al 31 de diciembre del 2016, en Tabasco habían 5.825 médicos, es decir, 2.4 médicos en promedio por cada 1,000 habitantes. El promedio en los países miembros de la OCDE, que son con los que competimos en México, es de 3.2 por cada 1,000 habitantes, es decir, estamos un punto porcentual debajo del promedio a nivel mundial para competir con el resto del mundo. El tipo de personal médico que contamos aquí es el personal médico que incluye médicos generales, médicos especialistas, odontólogos, residentes, pasantes, internos, hay en total 5.800. El personal no médico que incluye paramédicos, enfermería auxiliar, médicos generales y especializados, pasantes y demás, son 17.132, lo que hace un total de recursos humanos de 22.984. En el tema de las unidades médicas, el Sistema Estatal de Salud cuenta con 664 unidades médicas en Tabasco de consulta externa, de los cuales la Secretaría de Salud aporta 563 unidades médicas, el IMSS 33 unidades médicas, el ISSSTE 18, Pemex 12 unidades médicas, SEDENA 5 unidades médicas, CEMAR 1 unidad médica y SED 26 unidades médicas. En el tema de la infraestructura médica, las unidades médicas de salud pública en Tabasco disponen de los siguientes recursos: camas sensables, 1.596 camas, camas no sensables, 1.284 camas. La esperanza de vida de los hombres aquí en Tabasco es de 72 años, muy inferior a la nacional, que es de 72.6. Al igual que en otras entidades del país, las mujeres tienen una esperanza de vida mayor de aproximadamente 77 años de vida. En el tema de la natalidad y mortalidad, en 2016 se registraron en Tabasco 50,000 nacimientos y 13.263 defunciones. Las principales causas de muerte ya se señalaron aquí: enfermedades del corazón, diabetes, mellitus y tumores malignos. La tasa de mortalidad, pues son 16 niños fallecidos, mortalidad infantil por cada 1,000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad por VIH, SIDA, en 2015 son 10.4 fallecimientos por cada 100,000 habitantes. Este indicador supera 3 veces más el promedio nacional, con 3.5 defunciones por cada 100,000 habitantes. La población usuaria de los servicios médicos de las instituciones del sector público son aproximadamente el IMSS, 500,000 pacientes, el ISSSTE, 178,000, Pemex, 91,000, el ISED, 104,000, la Secretaría de Salud, 1.120.000, el DIF, 22,000, lo que hace un total de 2.056.000 habitantes atendidos o pacientes, o sea, de 2,5 millones aproximado de la población, 500,000 están fuera. Dentro del presupuesto de salud, que es lo más importante de este diagnóstico económico de la economía de la salud, que creemos que es el principal problema, el presupuesto del Estado. Tengo aquí los datos que de 2013, de 39,000 millones de pesos de presupuesto estatal, se aplicaron solamente 5,900 millones de pesos, lo que representa el 14% del presupuesto destinado a salud, del presupuesto total. En el 2014, de 42,000 millones de pesos, se aplicaron o se ejercieron en salud 6,000 millones de pesos, el mismo 14%. En el 2015, de 47,234 millones, se ejercieron en salud 7,584 millones, lo que aumentó al 16%. En el 2016, de 48,226 millones de presupuesto en el Estado, se aplicó 7,600 millones,
que representó el 15.7%. En el 2017, de 50.578 millones que llegaron a Tabasco, se aplicaron y se ejercieron 6.179 millones, lo que ya bajó el presupuesto al 12%. Lo más preocupante es el 2018, en lo que vamos, de un monto presupuestado de 17.888 millones hasta el primer semestre del año, es decir, hasta junio, solamente se han aplicado para combatir el problema de la salud y atender el problema médico 2.888 millones, lo que representa una baja importante, y las cifras que esperan el segundo semestre son sin precedentes. Por eso, los problemas que tenemos. De acuerdo a todo lo explicado, de acuerdo a todo lo anterior, las conclusiones al respecto son las siguientes. El Estado de Tabasco invirtió alrededor de solamente el 15% anual del presupuesto total del sector salud en el periodo 2013-2016, el cual se redujo al 12% lo que va en el 2017 y lo que va del 2018. Existe una ausencia total de planeación en el gasto del sector salud que propicia el despilfarro y carencias en el suministro de medicinas. Hay una ausencia de supervisión de autoridades normativas respecto del manejo de medicamentos de los hospitales públicos por una falta de política de transparencia y austeridad. El personal médico que ocupa el gobierno del Estado en el sector salud es insuficiente para la atención de los pacientes que demanda este servicio. Los recursos financieros asignados al Seguro Popular en el Estado deben ser revisados y auditados. La falta de asignación de recursos financieros y de una política de prevención ocasiona que equipos como el acelerador lineal dañe y ocasione una catástrofe a estos pacientes con cáncer. Crear un Consejo Ciudadano de Salud es una propuesta que hago en esta mesa para que sirva para el control de evaluación y seguimiento. El Consejo, que deberá tener autonomía, revisaría los recursos humanos y el financiamiento en el sector salud de Tabasco. Estas son algunas de las propuestas que dejamos aquí para que se analicen y que ojalá se compartan en el Senado del país y lleguen a una política sanitaria y de salud para efectos de que sirva este foro a los pacientes como yo y como muchos que estamos en esta sala, en esta mesa. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Julio Cabrales de la Cruz con el tema Economía de la Salud. De igual manera, invitamos ante este micrófono al doctor Eduardo Fósil Nemisa, con la ponencia Necesidades gerontogeriátricas en el Estado de Tabasco. Adelante. Hola, buenos días a todos. Vamos a ir un poquito rápido, tengo bastantes diapositivas, así que el tiempo es un poquito escueto en este aspecto. No obstante, la importancia de los aspectos gerontológicos y geriátricos, que es el tema que a mí me toca hablar, cobra relevancia ya que pues todos vamos para allá. Hemos trabajado desde prácticamente el 2012, la maestra Guadalupe Domínguez Sosa y un servidor, al respecto, sobre todo en el ámbito de la asistencia social. Ahí es donde nos hemos encontrado con algunos topes, sobre todo a la hora de hacer gestiones. Antes bien es prioritario mencionar las causas de por qué tenemos que hablar de ello. Esa es una frase que varios de los adultos mayores a los cuales atendimos nos decían. Ellos se quieren sentir útiles todavía y curiosamente no les permitimos ser así. Aquí hay un dato curioso, la gran mayoría de los adultos mayores que hemos atendido no son el clásico adulto mayor que vemos, el adulto mayor que está en su casa, aislado, que no tiene nada que hacer, no. De hecho, en estos momentos hemos estado haciendo estudios al respecto y estamos viendo uno de calidad de vida en el adulto mayor enfocado en las actividades recreativas. Es una cuestión curiosa porque solemos pensar que los adultos mayores solamente van a estar en su casa y no es así. Los adultos mayores buscan redes,
se socializan entre ellos y cuando esto no es posible empiezan a tener problemas de salud que involucran no solamente el aspecto biológico, sino también el psicológico y, ¿por qué no decirlo?, en el aspecto espiritual. Porque ellos mismos incluso se perciben ya como una carga cuando gozan de desde el punto de vista biológico, una salud impecable. Ahora, esto no quiere decir que todos los adultos mayores lleguen a una buena salud, no. Hay que reconocer que muchos de nuestros adultos mayores tienen necesidades específicas por una carga que conocemos en el ámbito médico como alostática. O sea, todas las repercusiones que hayan tenido antaño o daño viene a producir un desgaste que pudiera ser muy significativo en su vida y que de alguna manera podemos prevenir. Bueno, el aspecto estadístico. Sabemos que en este momento en el mundo 1 de cada 10 personas es un adulto mayor, ¿sí? En un mundo de 7.500 millones de personas, casi 620 millones de personas son adultos mayores. Este número podría ser irrelevante, pero es casi 5 veces el número de mexicanos que hay, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las causas al respecto y cuáles son las proyecciones que se tienen? Digo porque esto le da suma importancia a esto. La realidad es que vamos a tener que en México 1 de cada 5 adultos mayores, 1 de cada 5 personas será un adulto mayor, ¿sí? Bueno, en el mundo, en Tabasco y en México será 1 de cada 4, o sea, poco más del 25% de las personas serán adultas mayores. Esto me obliga a dar cierta relevancia a los aspectos estadísticos, sobre todo con esta gráfica que es representativa acerca de los valores que se tenía con respecto a 1990 y lo que tendremos para el 2050. Una reducción en la base poblacional de las personas que tenían menor edad. Ahora no va a ser así, sino que se va a ensanchar en la cúspide en las personas de 60 años y más. Bueno, como el foro trata de las propuestas, voy a enfocarme rápidamente en ello. Aquí era la tabla las gráficas donde le decíamos que pues Tabasco ahorita ocupa el 7º lugar y razón bla 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 bla. De ello, el 7º lugar en cuestiones de envejecimiento, o sea, envejecemos más rápido que la media poblacional. Y todos los problemas que ellos conlleva. Vamos rápido al punto donde son las propuestas. Son bastantes. Bien, he aquí los detalles a mencionar. Son básicamente que tenemos modelos asistencialistas que no pueden cubrir toda la totalidad del aspecto gerontológico, sino que necesitamos más bien enfocarnos en estos 4 rubros que son manejar un sistema de relevo de cuidadores, instaurar modelos de atención de corta estancia, no solamente a forma estatal, sino por municipio, y modelos de atención gerontológica también de larga estancia. Es decir, no solamente tener centros de día, sino también centros gerontológicos que busquen ser de asilo o de residencia. Pero aquí están los programas. Estos son lo que nosotros queremos, o sea, no solamente vamos a enfocarnos solamente en el adulto mayor. El adulto mayor es él y su circunstancia y cobra relevancia cuando una gran cantidad de personas va a llegar a ser adulto mayor, muchos de nosotros estaremos ahí, así que hay que preocuparnos ya desde ahora. ¿Y cuáles son las propuestas? Bueno, estas son las que se nos ha venido dando en la literatura. Centros de día, sí, pero no solamente ellos, sino también enfocarse en los aspectos recreativos de las personas adultas mayores, ya que muchos de ellos tienen todavía mucha vida que dar y aparte de ello, enfocarse en instaurar al adulto mayor, no eliminarlo ya como una persona que pudiera caer en la obsolescencia, no, eso es un error. Muchos adultos mayores tienen todavía a partir de los 60 años, 22 años más, 25 años más y 2/3 partes de ese tiempo van a ser sumamente funcionales aún con las cargas de salud que tengan. Tiempo. Muchas gracias. Gracias por la participación. Ahora bien, invitamos al doctor Argeo Romero Vázquez
con la ponencia Brecha de diagnóstico, seguimiento, tratamiento y control de la hipertensión arterial en los servicios de salud del Estado de Tabasco. Mi tema a tratar es en relación brechas diagnósticas de seguimiento, tratamiento y control de la hipertensión arterial. Un intento. ¿Qué es brecha? ¿Qué nos falta por hacer? Lo que desconocemos. Eso es muy importante. La hipertensión, ya se mencionó la importancia dentro de las enfermedades cardiovasculares como la segunda causa de muerte, y obviamente si vemos nada más en esta aproximación hasta el 29 de septiembre del presente año, los casos que se van acumulando en la entidad, los cuales son muy importantes, y la distribución por grupo etario y un predominio principalmente en el género femenino. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa o debemos de hacer? Contrario a lo que dice diagnóstico de la salud, propongamos una cura. Esta es una atención secundaria. Debemos de fomentar la atención primaria. Entonces, en ello va esta propuesta, conocer la brecha diagnóstica en relación a la hipertensión arterial. Realmente, ¿cuántos casos tenemos en la entidad de hipertensos? Y esos los que llegan a una atención intramuros. Pero en el resto de la comunidad, ¿cuántos son? Si la norma oficial dice que el 26.6% es la prevalencia de hipertenso y que un 8% desconoce que es hipertenso, es preocupante. Si vemos estos datos que están en el Observatorio Mexicano de Enfermedades, vemos los casos registrados de hipertensión, pero de estos, ¿a cuántos realmente le hacen una medición, una cuantificación? Y lo más lamentable, ¿cuántos realmente tienen cifras tensionales menor a 140 por 90 miligramos por decilitro? Y es lo mismo que podemos observar aquí a nivel estatal. Entonces, es un reto que tenemos que conocer cuál es nuestra realidad. Existe una serie de factores, una serie de problemas, la medicación, cuántas medicamentos antihipertensivos, más de 120, 150, cuántos tiene que ingerir el paciente. Entonces es un problema, y si nos vamos más que nada a cuál es la calidad de los barómetros, hay un esquema de calibración de nuestros equipos, difícilmente nos enfrentamos a esa problemática, desafortunadamente. Entonces tenemos que ser realistas en lo que queremos hacer. Me voy a la conclusión. Entonces, estamos acostumbrados que el paciente vaya mensualmente al médico, aunque lo vea 2 minutos. El monitoreo clínico y el desempeño no se sigue en el tiempo adecuadamente. No priorizamos riesgo. Damos cita y al final de cuentas ni le damos seguimiento si llegó o no llegó. Otro tema son los barómetros. Hay escasez y además no hay políticas de calibración, y esa es una realidad. Entonces, hay redes internacionales como Hearts in Américas preocupado y da una serie de propuestas, principalmente, ¿qué vamos a hacer con los insumos? ¿Por qué no hacer productos de dosis única y que tengan una duración de 24 horas su efecto? Son propuestas que la intentan llevar a la OMS, a ver si los laboratorios pues también hacen una visualización de este problema que realmente se requiera. Entonces, propuestas, incluir en el trabajo basado en equipo, aunque tengamos protocolos claros, pero obviamente, ¿qué estamos viendo en bajo riesgo, mediano o alto riesgo de un hipertenso? ¿Qué estamos haciendo en relación a las intervenciones? Pues si desconocemos las causas, aunque lo refiere la literatura, pero aquí en la entidad, ¿sobre qué vamos a intervenir realmente? Y si lo estamos haciendo, ¿cómo lo estamos midiendo? Entonces,
Ese es un problema. Los riesgos, los de riesgo bajo, de buen nivel educativo, pues ¿por qué no? Una estrategia, prolongar sus citas, están empoderados, ya nos comprendieron. ¿Por qué no hacer que otras personas tomen la presión arterial y que se considere como si su seguimiento, no precisamente en el establecimiento de salud? Enfatizar el cambio de comportamiento, reducción de consumo de dieta, alimentos, grasas, en el paquete clínico de la mejora de la calidad de los cuidados, valorando con la mejoría, por ejemplo, cambios en el estilo de vida, protocolos basados en medicamentos basados, ¿sí? Todo esto implica un modo de compartir tareas con los involucrados. Acuérdense que este es un trabajo colaborativo, compromiso político, ¿sí? Expandir ciertos proyectos, si es que se realizan, entrenar y certificar a los responsables de atención, definir un algoritmo de tratamiento, principalmente definir qué tipo de medicamento de acuerdo a su bondad, su dosis, su combinación, etcétera, etcétera. Entonces, dotar los barómetros y que sean calibrados, por ejemplo. Ok, entonces, y lo principal, pues vamos a hacer investigación realmente si es lo que queremos afrontar este problema. ¿sí? Tiempo. Tenemos que trabajar conjuntamente todos. Muchas gracias. Gracias por su participación. Oye, me sumaron el tiempo de espera. Toca el turno del doctor José Luis Acosta Patiño, con el tema Implementación de medidas de seguridad en las unidades médicas rurales. Adelante. Buenos días a todos. Hasta que sea la diapositiva, ¿eh? Bueno, vamos a hablar sobre un tema que es un flagelo para la humanidad, no solo a nivel mundial, sino que nos ha tocado hasta a nivel estatal, en donde las unidades médicas rurales han sido brutalmente saqueadas y esto ha afectado en la calidad de atención. Bello Cunduacán, pero inseguro. Vemos aquí los habitantes, no vamos a mencionar las cantidades, pero sí vemos que hay más de 100,000 afiliados a Seguro Popular. Tenemos una gran demanda en personas de tercera edad, de embarazadas, de mujeres y de menores de 5 años. El centro de salud está regido por una jurisdicción sanitaria con 34 centros de salud, un centro urbano y un hospital general con las 4 especialidades, una UNEME, que es una unidad especializada de enfermedades crónicas, y un CAPA, que es un centro de adicciones. La encuesta en IPE, que es la encuesta nacional de percepción sobre la inseguridad y victimización del individuo, pues arroja que Tabasco ha ascendido en inseguridad, ha ascendido en percepción, y que desgraciadamente de cada 100 delitos solo uno tiene solución, y que la tasa del delito es alta, sobre todo en casos de habitación, con un saldo de 3.505 millones. Vemos que el costo por delito es de 5.545.4 millones. El 66% estima que la inseguridad es un problema prioritario por resolver. Todos sabemos que la inseguridad es un problema prioritario por resolver. Todos consideramos que el entorno o nuestra localidad o nuestra colonia es insegura, y que el 55.8% de todos los trabajadores nos sentimos inseguros. El sector salud no ha sido la excepción. Durante los últimos 5 años, y esto me tocó la fortuna de ser jefe jurisdiccional en los últimos 5 años, pues prácticamente tuvimos robos en las 14 unidades, lo que equivale aproximadamente al 14%. De los 34 centros de salud hubo robos, incluso a mano armada, el personal médico, incluso tuvimos un secuestro de un médico en su área laboral. Y que bueno, definitivamente esto tiene interferencia, aparte de tener una interferencia psicológica, tiene una interferencia en la exigencia con los sindicatos, porque los sindicatos en su contrato, en su ley federal de trabajo, pues nos reza que tiene que tener el trabajador un ambiente seguro, un ambiente no hostil, y entonces pues se van contra los titulares de la Secretaría de Salud, contra los jefes jurisdiccionales y con los jefes de calidad, en donde exigen
en todo su derecho, que el ser humano o su trabajador debe tener un ambiente seguro. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que el horario de los médicos, sobre todo de los médicos pasantes, sea reducido. Los médicos pasantes, todos recordamos, los que fuimos pasantes, teníamos un horario de lunes a sábado, ahí dormíamos, ahí comíamos y ahí cenábamos y atendíamos todos los partos habidos y por haber, y que ahora en ningún centro de salud se atiende un parto a pesar de que tiene equipos de parto. Todos los partos son canalizados al Hospital General, en donde de ahí todavía el 60-70% los mandan al Hospital de la Mujer y el 70% de los partos resulta que son partos eutóxicos. Entonces, los médicos ya no acuden los sábados, ya no acuden a sus actividades laborales, no permanecen en sus unidades los fines de semana y las unidades, las pocas unidades que tienen cama, dormitorio, boiler, closet, etcétera, televisión, pues no se puede quedar el médico por la inseguridad. Hay conflictos y amenazas por parte de los familiares, por parte de las… nos han ido amenazando, doctor, si le pasa algo a mi hija en su centro de salud de Cunduacán, vamos sobre usted porque es responsabilidad de usted darle seguridad. Y lo mismo sucedió con el jefe de calidad. Entonces no faltaban las llamadas de los diputados, las llamadas de las gentes políticas, que no mandáramos a su hija a la lucha, a Libertad, a Tulipán, etcétera, porque son zonas rojas. Entonces nadie quería mandar a sus hijos a esas zonas por la gran inseguridad que teníamos, y sobre todo con el sexo femenino. Las consecuencias, pues es que al estar las unidades médicas cerradas los sábados, al acortar su periodo de estancia de los médicos de 8 horas a 15 horas, pues se sobresatura el hospital. El Hospital General no es un desahogador de consulta, es un hospital con las 4 especialidades, urgencias, que no debe de desahogar las consultas, y eso hace que la atención del Hospital General sea totalmente desastrosa en la atención médica. Implementamos unas estrategias que no nos funcionó adecuadamente, hicimos un WhatsApp con los avales, con las redes sociales, se hicieron guardias rotatorias donde prometieron que cuando menos 2 personas iban a estar todos los días acompañando al doctor o a la doctora. Esto funcionó 1 semana, 2 semanas, después que resulta que el delincuente vivía ahí. Tiempo. Y que por temor se fueron. Entonces, vemos que es un problema de salud. De las estrategias es que tenemos que poner, si pasan la última, debemos de poner sensores de alarma, barras perimetrales, no tenemos mallas, tenemos mallas inseguras, las bardas no rebasan 1,5 metros, por lo que fácilmente se pueden saltar. Debemos de tener policía a las 24 horas, se hicieron oficio a los presidentes municipales, no hicieron caso a las dotaciones de elementos, entonces sugerimos que haya una caseta de vigilancia en los 34 centros de salud, las 24 horas, los 365 días del año, que haya alarmas de pánico y cámaras de seguridad en todos los centros de salud. Muchas gracias. Gracias por su participación. Cedemos los micrófonos a la doctora Miriam Martínez López, quien nos disertará el tema ¿cuál es el futuro de la salud pública en el país? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por quedarse a oírnos un momento. Yo voy a presentarles un tema que está dentro del eje temático de habilidad en el diseño de las políticas públicas y responde nos hacemos una pregunta: ¿cuál es el futuro de la salud pública en nuestro país? La fuerte crisis económica que nos ha afectado a todos los sectores, pero especialmente al sector salud, nos obliga a un amplio análisis sobre la conformación del sector y sobre todo cómo está organizado, cuál es el gasto público que se le destina y hacer una revisión de sus objetivos y funciones que también implica evaluar la atención médica que otorga.
La sostenibilidad futura de nuestro sistema nacional no podrá garantizarse a menos que se considere un nuevo modelo de organización y nuevos métodos de financiamiento para los servicios de salud. Surge así el debate sobre el desafío que debe enfrentar y que durante mucho tiempo ha sido objeto de reflexiones, análisis, debates en la comunidad científica y entre los profesionales de salud. En este momento histórico, la democracia debe de ser el eje de las políticas de salud, que le permitan a una comunidad decidir el curso de su existencia. Pues, aunque siempre aparece como bandera política, en México durante varios años las políticas han estado desvinculadas de las personas y de sus necesidades. Y por ello ha crecido el número de ciudadanos que por causa de las enfermedades sienten haber perdido el control sobre su destino y estar sujetos a situaciones incontrolables que reducen su posibilidad de garantizar su estabilidad social y económica y con ello poder participar en el desarrollo de su propio país. En algunos casos, la preocupación es de naturaleza económica, pero con frecuencia el permanente sentimiento de inseguridad se apropia de él e influye hasta en su vida y estilo de vida. Por eso, se tiene la sensación de que nuestras propuestas de solución son cada vez más frágiles y obsoletas. La política tradicional y las fuerzas progresistas en particular han tardado en responder a las preocupaciones ciudadanas en materia de salud. Por eso, responder a ellas constituye la base del creciente liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en México, que se consolidó históricamente en la elección del pasado 1 de julio. Su triunfo descansa básicamente en el compromiso de devolver a los ciudadanos un aceptable nivel social y particularmente el control de sus vidas. En ese sentido, sus propuestas para lograr este objetivo siempre han tenido un elemento en común: proteger integralmente a los que aquí vivimos. Debemos tomar en serio su mensaje, más allá de la provocación y el folclore, y el mensaje es muy claro: solo protegiéndonos, solo garantizándonos un nivel de salud aceptable para todos, podemos permitirnos recuperar nuestro destino, no estar a merced de decisiones tomadas en otros lugares ajenos a nuestra realidad social, pasivos, vulnerables y deshumanizados. Nuestro reto hoy es demostrarlo, apostando al futuro, al trabajo, al medio ambiente, a la integración social, a la salud, a la cultura y al capital humano. Sería la única forma de devolver a los ciudadanos el control de su propio destino, en lugar de quedarse sumergidos en esa espiral de desigualdades destinados a reducir inexorablemente todas las posibilidades de ser protagonistas de su historia. No se trata de establecer una guerra ideológica, sino de hacer que la alianza entre la libertad y protección, oportunidad y fragilidad, viva en concreto del diálogo social y de la práctica del gobierno, que se encuentra en el fondo del pacto constitucional de la República que propone el presidente electo en esta a lo que hemos llamado la Cuarta Transformación de México. Estos son los grandes retos y cualquiera con capacidad y deseo de mirar al futuro en su imagen creada por maravillas derivadas del desarrollo económico, la tecnología y los grandes movimientos sociales. Solo dentro de este esfuerzo colectivo se puede esperar redescubrir las energías morales, intelectuales y políticas para tratar de lograr todos juntos el saldo que el pasado necesita hacer al futuro. Para esto, la contribución del sector de salud resulta imprescindible para que los movimientos de reforma estructural, donde todos los sectores populares, personal de salud, maestros, legisladores, sindicatos y la sociedad en general
debamos ver la salud como un tema social y político para resolverlo entre todos. Debemos de sentar las bases de las nuevas políticas sociales y solidarias de un nuevo sistema de salud. Con el esfuerzo y la voluntad política de todos, debemos de cambiar nuestro sistema de salud como parte de un movimiento para las democratizaciones. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por su participación. Me avergüenza. Es momento de invitar al micrófono al doctor Baldomero Sánchez Barragán con la ponencia Asignación de recursos del fenómeno salud-enfermedad en base a modelo epidemiológico. Adelante. El tiempo empieza en cuanto aparezcan las diapositivas. Bien, aquí vamos a aplicar un modelo epidemiológico de cómo se debe de asignar los recursos autorizados por la Cámara de Diputados a la causa raíz del fenómeno salud-enfermedad. Porque no me digan que aquí hay salud. Lo que necesitamos es esto y lo que necesitamos es esto. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien, se requiere hacer una reingeniería en el sistema de salud. La salud somos todos. Todas las dependencias del gobierno y de la sociedad deben concursar para esto. Solamente el sector salud coordina, pero no podemos llevar la salud nada más nosotros. Necesitamos esto. Y miren, este es el modelo que vamos a aplicar, donde 7 elementos son, principalmente la educación, el estilo de vida y trabajo digno. La siguiente. Es muy sencillo. Primero identificas el problema de salud, luego le asignas la fuerza determinante del modelo, luego haces el cálculo de las cargas de enfermedad y luego multiplicas lo aprobado por la Cámara de Diputados, lo multiplicas por las cargas de enfermedad. La siguiente. Y miren, este es el problema. Tenemos los panteones muy azucarados los panteones. En primer lugar es esto, la diabetes. Y vean los tumores, y vean el homicidio. Este es un grave problema. 60.645 tabasqueños han muerto. Allí al asignarle el modelo, vemos que la educación, el estilo de vida es el determinante. Lo siguiente. Aquí son las cargas de enfermedad por cada uno de las causas. La diabetes va a la cabeza y todo depende de la educación y del estilo de vida. Siguiente. Aquí es la distribución del monto aprobado. Bueno, el diputado que me antecedió todavía le dieron 2.000 millones de pesos más y a pesar de eso no lo supieron utilizar porque está mucho que desear la salud en Tabasco. Bien, ¿qué queremos? No podemos tener salud con más de 50 millones de mexicanos pobres. Necesitamos más equidad social. Necesitamos asignar el dinero a la causa raíz. Estas son fotos que no se merecen esto. La siguiente. La siguiente. Bien, esto es lo que determina la salud. Necesitamos educación, estilo de vida, trabajo digno y equitativo y lucha contra la pobreza. El pobre por sí solo no sale. Lo que queremos es esto, fuentes de alimento y esto, miren. Bueno, y si pueden hacer esta pirueta, pues mejor. La siguiente. La siguiente. La siguiente, porque ¿ya? Ah, sí, perdón. Ah, muchas gracias. Es todo. Gracias por su participación. Toca el turno de la psicóloga Victoria Fernández, con la ponencia La violencia en contra de las mujeres. Buenos días a todos. La violencia en contra de las mujeres es un grave problema de salud.
La violencia, como todos sabemos, es toda acción u omisión en contra de las mujeres que les provoca daño o sufrimiento físico, psicológico, económico o patrimonial. La OMS ha realizado estudios en diferentes países del mundo y ha identificado que el 35% de las mujeres con parejas viven violencia. Y además que el 38% de los feminicidios ejercidos en contra de ellas han sido ejercidos por parte de la pareja. En cuanto a nuestro país, el INEGI ha registrado que 63 de cada 100 mujeres han vivido violencia de parte de la pareja. Ok, me voy a ir directo a la muestra poblacional que he estado atendiendo de enero a junio en el Centro de Salud Maximiliano Dorantes. Por cierto, aquí hay un ex jefe mío, el doctor Dorantes. Hay varios jefes míos, ¿verdad? El doctor Smelling, etcétera. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, entre la prevalencia de la gente que he atendido aquí en este periodo han sido mujeres de 15 años o más con una escolaridad aproximada y promedio de secundaria, con un promedio de 3 hijos, ¿sí? Muchas de ellas desempleadas y que necesitan, además de tener a sus hijos, necesitan centros de cuidado para sus hijos. Ellas han referido que la mayor parte de la violencia la han recibido, un 65% ha reconocido que ha vivido violencia de parte de su pareja, el 24% de conocidos u otros familiares como la suegra, las cuñadas, hermanas, etcétera, y el 64% lamentablemente reconocen que han vivido violencia de parte de sus hijos. En los tipos de violencia reportadas, el 83% ha reportado violencia psicológica, el 13% violencia física, el 4% violencia económica. Es importante resaltar aquí que el 83% que ha vivido violencia psicológica han referido que sus parejas alcoholizadas son quienes las han maltratado en esta modalidad. Además, muchas mujeres embarazadas son abandonadas, ¿sí?, en este estado o con sus hijos por parte de su pareja. Y en cuanto a la violencia física, que el 13% ha reconocido vivir violencia de parte de su pareja, de igual manera y de forma lamentable de parte de la pareja alcoholizada o bajo los efectos de algunas otras sustancias. Cuando ellas son víctimas de estas situaciones, ellas y sus hijos no cuentan con espacio para refugiarse y o colocarse a salvo. El 4% ha referido vivir la violencia económica, ya que las parejas no proveen con la pensión que corresponde y o cambian frecuentemente de domicilio y o de lugar de trabajo. Por lo que en las conclusiones, pues se está reconociendo que una pareja alcoholizada se coloca en situación de riesgo él y a la familia. Y en muchos momentos, como la señora no tiene, cuando está en riesgo, no tiene lugar en el cual refugiarse, ella y sus hijos están en mayor riesgo, ¿sí? Ok, por lo que entre las propuestas de solución urgen programas que verdaderamente ataquen la venta de bebidas adulteradas, ya que esto es lo que nos está provocando mayor problema, necesidad de supervisar los horarios de antros. Se exhorta también a crear mayor número de refugios para mujeres e hijos y que la situación de riesgo sea causa exclusiva para que ella cuente con un refugio y no que tengan la necesidad de primero poner una demanda para poder acceder a él. Es necesario crear más programas de capacitación laboral para las mujeres maltratadas y es apremiante tener una base de datos para localizar a los señores para que puedan cumplir con las pensiones que corresponden. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias por la participación.
Invitamos a la psicóloga Simona Liscano Rivas con la ponencia Salud psicorreproductiva en adolescentes embarazadas. Adelante. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad que nos da esta comitiva del Senado de ir a presentar propuestas de necesidad de la población. Yo estoy basando mi propuesta en una salud psicorreproductiva en adolescentes embarazadas construyendo su parentalidad. ¿Por qué construyendo su parentalidad? Porque este es una familia que ya está siendo implícita dentro de la sociedad y no les estamos dando dirección y orientación para que sepan hacia dónde están transformando abruptamente la transición de niño a adolescente, de adolescente a madres y formadores de individuos para nuestro país. Por lo que mi justificación pretende fomentar la autonomía de los adolescentes ofreciéndoles atención psicológica y nutricional, que permitan a estos padres adolescentes la oportunidad de evolucionar sus pensamientos con procesos psicológicos y renueven un autoconcepto para ampliar su sentido de vida que incluya la responsabilidad de identificar los principales que son los principales autores de llevar a cabo el cuidado parental que tienen desde el momento de la concepción del producto fetal, que está en gestión y que necesita ser protegido desde su educación nutricional para procurarle el derecho de nacer sin complicaciones de riesgo en su gestación prematura de preterno. ¿Por qué esta justificación? Porque creo que el adolescente desde el momento que pasó a ser un individuo concibiendo un bebé, ya está desde ese momento siendo responsable de esa educación, de esa nutrición, porque ya debe de colocar su responsabilidad para tener una adecuada nutrición en el proceso de su embarazo prematuro que ya pasó a ejercer. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Las adolescentes embarazadas deben de estar conscientes de la conversión tan radical y abrupta que ya pasó a desarrollar el niño adolescente gestante de un nuevo ser. Es una realidad que esta población en crecimiento es discriminada desde el interior del núcleo familiar y en la sociedad por la forma tan atípica que decidieron transitar su adolescencia. No esperaron sus tiempos de pasar en sus etapas, sino que abruptamente pasaron a ser adolescentes en transición de ser padres. Mi hipótesis, si hay intervención en los tiempos adecuados en una gestación de adolescente prematura, disminuirán los riesgos de mortalidad materno-fetal, conservando una relación psicosocial a partir de aceptar una parentalidad a su corta edad, con ganancias productivas para su futuro como padres. Mi objetivo general es detectar adolescentes embarazadas en el primer nivel de atención para darle la orientación con los seguimientos adecuados para su atención prenatal en los servicios de ginecología, trabajo social para su estudio socioeconómico y área psicosocial para intervención del manejo de sus cambios a partir de sus emociones e inclusiones psicosociales con su estado gestacional de adolescente y área de nutrición. Mis objetivos específicos: disminuir los riesgos de gestación de adolescentes prematura en su estado materno-fetal, promover la construcción de vínculos psicoafectivos y aceptación de la parentalidad a partir de su embarazo prematuro, aumentar la disciplina del conocimiento nutricional de la embarazada adolescente y desarrollar una entrevista con la trabajadora social del área médica que genere conciencia y honestidad para la identificación de los datos personales y su situación socioeconómica. ¿A qué se enfrentan las adolescentes embarazadas? Se enfrentan a una discriminación de la sociedad, a rechazo familiar,
a depresión, a descalificación de sus amigos y igual que al suicidio, cuando se ven en esta transición tan riesgosa en la que van a ser de alguna manera formadores y creadores de niños. Tiempo. ¿Cómo vinculamos la relación parental? Pues haciendo procesos terapéuticos en sistema familiar. Se apagó. ¿Se apagó? Bueno, ¿cómo vinculamos esta? Ya, tengo que terminar, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su participación. Toca el turno del doctor Ramón Velarde Ayala, con la ponencia Universalización de los servicios de salud. Adelante. Bueno, ya buenas tardes. Yo traigo aquí la presentación del Hospital General de Reforma, del cual me honro ser director. Y bueno, la idea es de convertir este Hospital General, de consolidarlo como el primer hospital universal del país y de la región sur-sureste, a través del esquema de universalización de servicios de salud. Y además nos da la oportunidad, por su cercanía, por ser límite dentro de la región Chiapas-Tabasco, de romper esas barreras, de romper esas fronteras en materia de atención médica. Como sabemos, el Sistema Nacional de Salud está conformado por las grandes instituciones, entre ellas las de seguridad social, que otorgan seguros, prestaciones y servicios. Pero dentro de las más importantes está la prestación de la atención médica. Y es ahí donde ocurre la fragmentación de los servicios, dado que, como hemos visto aquí en mis antecesores, existe falta de presupuesto y ocasiona duplicidad en el financiamiento y en la atención médica. Con ello también incremento de costos y escasez de recursos en cada uno de ellos. Todo ello se refleja en una calidad deficiente y en una insatisfacción de nuestros usuarios. Dentro de los avances de la universalización de los servicios, tenemos que iniciamos allá por el año 83 con el esquema de hacia un Sistema Nacional de Salud. Posteriormente crecimos hacia los silos como un acuerdo para la descentralización, donde los servicios dejan ser servicios coordinados de salud pública y se transforman en secretarías de salud de los estados. En el 2003 inicia el Seguro Popular y ya en esta administración 2010 hacia la integración de un Sistema Nacional de Salud, se pilotean diversos programas entre las instituciones, siendo Baja California el primero de ellos, y se pretende cerrar esta administración mediante la combinación, la firma de convenios generales entre todas las instituciones de seguridad social y la Secretaría de Salud, Tabasco entre ellos. Bien, este hospital pertenece en su grado de segundo nivel de atención y fue construido con el concepto de edificio inteligente. Está equipado con tecnología de vanguardia y está adaptado con telemedicina, para la teleoftalmología. Y la visión es consolidar inmediatamente, de aceptarse la propuesta, de que se consolide como el primer hospital universal del país. Reforma relativamente está muy cerca de Tabasco, está a 31 kilómetros, tiene alrededor de 46,000 habitantes y dentro de sus límites, pues vemos aquí que está al norte, este y oeste, directamente con Tabasco, ¿no? Villahermosa, Cunduacán, Huimanguillo y a escaso 15 minutos Luis Gil Pérez, que pertenece a Tabasco. Y está conformado por las 4 especialidades básicas, más traumatología y espacios para crecer. Tiene servicios de hospitalización, quirófano, urgencias, servicios de gabinete, de banco de sangre y
y tenemos hasta helipuerto. Y bien, la plantilla inicial representa el 27% de la capacidad total que puede tener este hospital. El hospital, como dije, representa 46.379 y trabaja con la cobertura de la red de servicios de Chiapas. Haciendo el análisis al interior, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene presencia, pero solamente con consultorios de medicina familiar, que trabajan solamente de lunes a viernes, y todo lo concerniente a estudios de gabinete lo envían directamente, o se subrogan los básicos en la entidad y se envían los pacientes a Villahermosa. Lo mismo ocurre en este caso con Pemex, que de igual manera funciona de lunes a viernes y de igual manera trasladan sus pacientes directamente a Villahermosa. Para el servicio del ISSSTE, y en este caso el ISSSTECH, que es el equivalente al ISET en Tabasco, pues de igual manera solamente funciona de manera subrogada en un consultorio particular, y en el caso del ISSSTE se apoya también en el servicio del ISSSTE de Tabasco. Y por otro lado, el Centro de Salud Luis Gil Pérez, de la jurisdicción del centro, pues dentro de su población, con 18 centros de salud con casi 60,000 habitantes, el 19% tienen referencia y son atendidos directamente en ese hospital. Bien, con ello, pues la consolidación es hacer la propuesta en primer lugar, que se consolide con los recursos humanos faltantes, que crecer hacia el 100%, de un 30 al 100% de los recursos humanos, y de esta manera poder brindar servicios al sector salud dentro de la población y también sumar a la población de Tabasco hacia el Hospital de Reforma. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Invitamos al micrófono al doctor Ernesto Hernández, quien nos disertará la ponencia Debilidad en el diseño de las políticas públicas en Tabasco. Buenos días a todos, ya sé que están cansados, hay mucho frío, pero vamos a ser breve. No existe una definición de políticas públicas, no hay concordancia considerada entre las acciones del Estado para accionar problemas prioritarios. El estudio de las políticas públicas tiene como objetivo analizar los problemas públicos, se rigen y soluciones en su contexto demográfico. Vistas como acciones de estados, los gobernantes tienen que buscar políticas públicas que puedan solucionar los problemas de la salud actual que se viven. Las personas desean vivir en condiciones en sus comunidades y en sus entornos saludables que garanticen estrategias de mejores calidad de vida para la población. Existen tres vertientes fundamentales que se tienen que tomar en cuenta en salud pública. Una está constituido por la salud pública de todos los sistemas sanitarios. El segundo comprende las políticas públicas y los programas técnicos que se ofrecen orientaciones para hacer un frente a las problemáticas de salud que conviven hoy en un estado, en un país. Y la tercera política pública es fundamental y se basa en el conocimiento que es posible mejorar la salud de la población mediante políticas públicas estructurales y que aterricen principalmente en los sectores con énfasis prioritarios en programas fundamentales. La Organización Mundial de la Salud define desde hace 1948 un estadio que compete de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades que están bien definidas y modificados para una mejor acción en una constitución. En nuestro país, la constitución en el artículo 4 es muy fundamental en decir que la salud es gratuita y debe llegar a todos los rincones. Si partimos de ese concepto, podemos visualizar que se ha bifurcado. Cada institución tiene hoy sus políticas públicas internas para tratar a su población de acuerdo a su derechohabiencia que tienen. Por otra parte, el derecho a la salud pública
tiene muchos defectos y que se tienen que manejar en estos nuevos tiempos y retos que se cambian. Hoy